Esta mañana nos toca hablar de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El domingo pasado hablamos de Éfeso, ¿verdad? La iglesia que tenía que volver al primer amor. Hermanos, Esmirna es esta iglesia y una más, a las únicas dos que Jesús, cuando le dicta la carta, no les pide que se arrepientan. De ahí a 5 de las 7 iglesias, el mensaje más intenso es que se arrepientan. A Esmirna y Filadelfia son las únicas que no les pide eso. Por eso voy a hablar de esta iglesia con alegría. No significa que no hable con alegría, por ejemplo, de la Odisea, que es una iglesia que el Señor se la hace pasada, o Sardis, ¿verdad? Pero Esmirna, aprovechemos, alegrémonos, que el Señor no le pide que se arrepienta. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, estamos bien, 2:8, ¿verdad? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Un subtítulo para este mensaje de esta mañana: Esmirna, siempre fieles. Siempre fieles, ¿ok? Bueno, hermanos, quiero hablarles un poquito de la ciudad de Esmirna. No es que la iglesia se llamara Esmirna, ¿verdad? Estamos claros de eso. No sé en qué momento se comenzaron a ponerle nombre a las iglesias, pero en este caso es la iglesia que estaba en Esmirna. Esmirna, hermanos, era llamada la corona de Asia en ese tiempo por su belleza. Estaba situada a 60 kilómetros de Éfeso. Todas las iglesias que en cuestión del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hermanos, estaban relativamente cerca, en el Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Ahí en un área de Turquía, abajo, en el Asia Menor. Y dice que estaba a 60 kilómetros de Éfeso, que era la ruta de todos los comerciantes que venían de la India, Persia, que ahora es Irán, y Roma. Países que hay que poner atención: Persia, Irán y Roma, Italia. Fue mundialmente conocida por sus escuelas de medicina, imagínense nada más, y ciencia, y por sus grandes edificios y calles que comenzaron a pavimentarse en ese tiempo con piedra. O sea, era una ciudad, hermanos, adelantada, ¿me entienden? Era una ciudad muy desarrollada para hacer ese tiempo, pues, ¿verdad? Dice que había un ídolo en un templo, Bagok, B-A-G-O-K, Bagok, el dios del placer, y la ciudad estaba llena de inmoralidad. Y hay un dato importante que quiero que tomen en cuenta. Y dice que muchos judíos apóstatas compraban sus terrenos para construir sus residencias en Esmirna. Los judíos apóstatas, hermanos, eran los que mataron a Jesús, ¿verdad? Y después de matarle, lo negaban hasta el día de hoy. Ustedes saben que el judaísmo radical continúa negando que Jesús sea el Mesías, ¿verdad? Es más, lo ofenden, lo insultan, si es posible. Siguen esperando al Mesías.
Y bueno, después de la muerte de Cristo se fundó esta religión o secta que es el judaísmo. Y estos judíos iban a Esmirna y construían ahí, compraban, construían sus residencias. Eso era Esmirna, hermanos. Más o menos, hay más detalles, ¿verdad? Filósofos que nacieron allí, etcétera, etcétera. Hay muchos más detalles, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta allí. Ok, número 1, esa era la descripción de Esmirna. Era la ciudad en el tiempo en que se escribió la carta. Número 2, hermanos queridos, vamos al versículo. Dice, el primero y el postrero. Ese era Jesús. Jesús siempre se presenta ante las 7 iglesias. En cada carta, los saludos. ¿Recuerdan el saludo a Éfeso el domingo pasado? ¿Lo recuerdan? El que tiene, yo quiero recordar, no lo apunté, pero se me viene ahora. El que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros en su mano. Y como bien decía Edgardo, interesante, ¿no? El número 7 es el número de la perfección, porque en 7 días el Señor, 6 días y el 7º día descansó. ¿Y por qué el 6 es el número del hombre? El 6 es el número del hombre, ¿ok? Porque fue el día en que fue creado el hombre, el día 6. Por eso, hermanos, el número del hombre, de la bestia, es 666. ¿Por qué? Porque es la Trinidad demoníaca, ¿ok? Está el anticristo, la bestia y el hombre, el hijo de perdición, el anticristo. Quiere imitar, él se va a consagrar y proclamar como Dios, ¿ok? Va a engañar a la humanidad, va a hacerles creer que él es el hombre de paz, y muchos van a adorarle, hermanos. Por eso el número del hombre es 666, ya se los expliqué, y el número de la perfección es el número 7. Siempre, 7 veces cae el justo, 7 vueltas. ¿Qué más? 7 son los días de la semana. No, esa es una canción, hermano, que no tiene nada que ver. En 7 días el Señor, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, ¿ok? 7, el número de la perfección. Bueno, en la eternidad en la que Dios vive, hermanos, ahí no existe el tiempo. Jesús está diciéndole a esta iglesia, soy el primero y el postrero. O sea, Jesús está diciéndole su poder, la grandeza de la Trinidad. Antes de Dios no hay nada y después de Dios no hay nada. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y hermanos amados, no hay forma de describir esto que yo estoy diciendo. No hay mente humana que pueda entender el misterio de la eternidad en la que vive Dios. Por eso es que Él dice la palabra, miren, para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay, para Él no hay pasado, no hay futuro. Él tiene un presente continuo. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Qué grande es el Señor. Poderoso, hermanos, inigualable. Ese Dios es el que le habla a esta iglesia y le dice, yo soy el primero y el postrero. Y encima, hermanos, lo que dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué? Porque Él resucitó, hermanos. Lázaro resucitó, pero volvió a morir, ¿verdad? ¿Quién más resucitó? La hija de Jairo resucitó. Cuando Jesús resucitó, y esto es algo maravilloso que no es para hoy, pero quiero mencionarlo, dice que muchos resucitaron con Él. ¿Lo han oído? Búsquenlo. Claro, toda esta gente que resucitó volvió a morir, pero Jesucristo, hermanos, venció la muerte. Venció la muerte
y es el que le habla a esta iglesia y le dice: el que estuvo muerto y vivió y resucitó, dice esto. Y hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que nosotros también resucitaremos para estar con Él. No solo resucitaremos porque sí, no, hermanos. Un día, si el arrebatamiento nos tomara ya muertos, dice la palabra en Tesalonicenses, que los que hayamos quedado, dice Pablo en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no importa cómo es la forma en que muramos, hermano, resucitaremos para vida eterna, resucitaremos. Y esa es la enseñanza que Jesús empieza a darle a esta iglesia. Aleluya, para estar con Él. Amén. Gloria a Dios. Número 3, Él le dice: yo conozco tus obras, a la iglesia, tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia no vende nada, hermanos. Esta iglesia no la podemos agarrar de ejemplo para prosperidad. No se puede. Dice tus obras, tribulación. La palabra tribulación en el griego, acuérdense, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no lo olviden, en griego. Y los originales, pues, algunos creen que están, otros creen que no, pero el original griego dice tilpsis, tribulación, tilpsis, T-I-L-P-S-I-S, tilpsis en griego. Tisis, pilpstis. Algunos no entenderán jamás, pero mis primos lo entienden perfectamente. Tilpsis en griego, presiones de diversas circunstancias, es lo que quiere decir. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, y no se la resalta. Conozco tus obras, asumimos que eran buenas, y conozco tu tilpstis, tu tribulación, tu presión de diversas circunstancias y tu pobreza. Hay dos palabras en griego para la pobreza en el Nuevo Testamento. La primera es tochea, T-O-C-H-E-A, tochea, pobreza total, extrema, tochea, total, miseria total. Y número 2, penea, carecer de algunas cosas. Creo que en ese rubro estamos algunos aquí. Nos hacen falta algunas cosas, tenemos que priorizar. Ahora quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús le dice a Esmirna: yo conozco tu pobreza, ¿cuál de los dos creen ustedes? ¿La primera o la segunda? Vea, dice que la segunda, algunas carencias. Algunas carencias. Bueno, hermanos, Él le dice: yo conozco tu tochea, tu completa pobreza. Esta gente, no lo olviden, vivían bajo el imperio romano. Hay lugares en los que, aunque alguien quisiera salir adelante vendiendo algo, haciendo algo, no va a poder, porque el gobierno no lo permitirá, porque no hay condiciones. Ustedes que son mucho más inteligentes que yo y piensan un poco en política exterior, en el mundo, ustedes saben, hermanos, que hay países terribles en los que la gente está huyendo de sus países porque no hay forma de salir adelante. Ustedes lo han visto en las noticias, no tengo que profundizar. Por aquí cerquita y tal vez algunos países allá al otro lado del charco. Y esta iglesia, hermanos, solo por el hecho de ser cristianos, vivían oprimidos. Ya les voy a contar más adelante las situaciones que esta iglesia sufría. ¿Cuál voy a poner un negocio? ¿Cuál voy a involucrarme? No, hermanos, las puertas para esta iglesia estaban totalmente cerradas en el ámbito político, social, financiero,
cultural, académico. No, hermanos, nosotros no sufrimos nada comparado con esta gente. Y qué interesante, ¿no? Es una de las dos a las que el Señor no les dice que se arrepientan. Hay una iglesia que dice: tú dices que tienes nombre de rica, pero eres pobre, le dice, miserable. Ahí lo leeremos, lo veremos los próximos domingos si Dios nos da vida. Qué absurdo, ¿no? Que esta iglesia, hermanos, miren, vayan al versículo 9. Y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué le dice ahí, entre paréntesis? No, hermanos, esto es una locura total. Pero tú eres rico. Tú eres rico. No puedes, no tienes ni para comer. Eso es tochea. Hermanos, nuestros hermanos de Esmirna no tenían para comer. Eran llevados al circo romano. Ese era el tiempo. ¿Escucharon la canción de Marcos Vidal? Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Eso es lo que dice. Y estos hermanos, iglesia, eran llevados al circo romano. Y las madres se abrazaban con sus hijos mientras los leones los desmembraban, hermanos queridos. Los niños. Hermana Karen, usted que es madre de un bebé, de un niño de 3, 4 años. Esa gente no tenía nada, hermano. Nada. Y el Señor tiene la osadía de decirles: pero ustedes son ricos. 2 Corintios 8:9, el número 4, eres rico. Número 3, obras, tribulación y pobreza, tochea y penea. Número 4, eres rico. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Obviamente está hablando de una riqueza de la iglesia Esmirna, ¿verdad? No está hablando de riqueza material en este caso, de riqueza de dinero. Está hablando Pablo a los corintios y les dice: el Señor siendo rico, porque Él no necesita dinero, hermanos. Les quiero comentar que en el cielo no hay dinero, no se usa. ¿Vieron la foto cuando, esa caricatura hermosa, cuando está el hombre va con las 2 maletas de dinero y está ya la habitación esta ahí en la tierra, ¿verdad? Va con las 2 maletas de dinero y está la muerte, que no sé por qué la hacen tan fea, ¿verdad? Con una hoz, ¿verdad? Y le dice al Señor la muerte: ahí deja la maleta, que esa aquí no te va a servir. Y ahí está el montón de maletas llenas de dinero que no sirven ya en el cielo. Ya no sirven. Ya no habrá deudas, hermanos, en el cielo. Yo me hubiera alegrado más. Decía: ya no hay deuda, ya no hay DICOM en el cielo, hermanos. Gloria a Dios. Ya no hay acreedores, ya no hay nada de eso. En el cielo no hay de eso. Él se hizo pobre, hermanos, siendo rico. Aclara Pablo, no solamente dice siendo pobre, sino que nos remata y dice siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora viene el número 5. ¿Es malo ser rico? No, claro que no. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17 dice lo siguiente Pablo a Timoteo. A la iglesia que Timoteo pastoreaba en Éfeso, Timoteo, el joven Timoteo, pastor, soltero, al que Pablo le dice: cuida, mira a las muchachas de la iglesia como que fueran tus hermanitas, ¿verdad? Soltero el hombre ahí. A los ricos de este siglo manda a que vendan todo y lo repartan a los pobres, dice la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dice eso? ¿Así dice?
a los ricos de este tiempo vendan todo, dice la palabra. No, ¿verdad, Cristian? A los ricos de este siglo, de este tiempo, manda a que no sean altivos. Porque la cantidad de dinero, las riquezas físicas, materiales, hermanos, pueden envanecer el corazón de la persona. Dices, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy tienes la cuenta en azul, nada te garantiza que dentro de unos días la tengas en rojo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Hoy tienes, mañana quizá no. No, yo tengo 25,000 pesos guardados. Eso no te alcanzaría ni para 5 quimioterapias en un hospital privado. Eso no te alcanza para una pancreatitis terrible en un hospital privado. Chocaste con un Mercedes-Benz y no tienes seguro, hay que pagar al Mercedes-Benz. Y esos 10,000, 15,000 no te van a alcanzar. Por eso Pablo dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en quién, hermanos, aleluya, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Podés poner el 18, nena, por favor? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Hermanos, por favor, ahorren, guarden dinero, inviértanlo sabiamente y ojalá ustedes un día fueran millonarios. Ojalá. Solamente ese es el requisito, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso es todo. ¿Es malo ser pobre? Número 5. Número 6. Número 5, ¿es malo ser rico? No. Número 6, ¿es malo ser pobre? Entonces, depende. Depende, William, tal cual. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de que ha prometido a los que le aman? Volvemos a las palabras penea y tochea. Ok, ¿cuál creen que está usando ahora aquí el apóstol Pablo? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres? Tochea, pobreza total, o penea, escasez nada más. ¿Cuál creen que está usando? ¿Edgardo? Correcto, la segunda. Ahora sí, la segunda. Porque hermanos queridos, cuando se puede tener, hay que saber tener. En este país, El Salvador, todavía se puede. Y solamente es tochea el haragán. Ahora sí. En este país, nuestros hermanos de Esmirna no tenían opción. Pero hermanos, es haragán, es pobre, perdónenme, quizá alguno no estará de acuerdo conmigo, no tienen que estar de acuerdo en todo, pero si alguien vive en una pobreza extrema y tiene buenas sus manos, sus pies, su mente, y hay forma de que pueda salir adelante, es porque no quiere, no porque no puede. Así es, hermanos. La palabra es maravillosa, se interpreta ella misma, no se contradice. Hermanos, ¿es malo ser pobre? Depende. Si estamos en una condición donde se nos cierre todas las puertas por ser cristianos, entonces no hay problema. Pero aquí todavía se puede predicar el evangelio, trabajar. Aquí nadie le dice a nada a alguien por poner una pupusería ahí en la puerta de su casa. Nadie. Por poner una tiendita, por vender Avon, nadie le dice. Por vender Ésica, por vender lo que sea, por vender en internet. Ahí está el Facebook, ahí está el marketplace.
Hay gente, hermanos, que se rebusca, compra una cosa más barata y la vende un poquito más, la repara. Hermanos, la pobreza es un estado mental en este país. ¿Estamos bien? Ok, número 7. Los que dicen ser judíos. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Ok, les comento. Los judíos apóstatas, ya les dije, ¿quiénes eran? Eran una secta, habían matado a Jesús y se seguían multiplicando, ¿verdad? Seguían multiplicándose hasta el día de hoy. Ellos influyeron para que se persiguiera a los cristianos, porque eran los que crucificaron a Cristo. Se malinterpretó. Los que crucificaron a Cristo eran los judíos apóstatas. Y ellos influyeron para que se persiguiera a los cristianos. El primer pastor de la iglesia en Esmirna se llamó Policarpo. Policarpo. Fue martirizado el 21 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando se celebraban los Juegos Públicos y había muchos turistas en la ciudad. El César, hermanos, les pedía en el estadio que todos se arrodillaran ante él y lo llamaran César Curios. ¿Alguien recuerda qué significa Curios? K-U-R-I-O-S. Curios, el Señor. César era un título, ¿verdad? El César era un título, no era un nombre. Habían muchos César y Herodes también era un título, era una dinastía herodiana. Pero César era el presidente, el primer ministro, era casi una religión. El hombre pedía que en el estadio, que en la arena, en el Coliseo, la gente se postrara delante de él y le dijeran: César, tú eres Curios, el Señor. Pero hubo un loco que no se postró, hermanos, y le mandaron a preguntar por qué no se postraba. Y la respuesta de Policarpo fue: porque el único Señor es Jehová de los ejércitos. Aquí decimos amén bien gozosos. Pero ya estando allí, con el cuchillo en el cuello, decir eso, hermanos, probablemente sea otros 20 pesos. Dice que lo ataron a una hoguera y le dijeron en el último momento: te damos otra oportunidad, reconoce que César es el Señor. Y dijo: han pasado 86 años de mi vida y siempre he dado mi vida por el que murió en la cruz. Y en el momento, hermano Miguel, le prendieron fuego y Policarpo murió quemado en la hoguera. Simplemente por no haber sucumbido ante la exigencia del César de llamarlo el Señor. Hay una canción de Michael W. Smith que se llama This is Your Time. This is Your Time. Esta es una canción que Michael le dedica a una chica que se llamaba Casey Bernal. Casey Bernal. Esta niña estaba en su universidad y entran los delincuentes, los maleantes, a la universidad y toman esa aula con los chicos, y el delincuente pone un arma en la cabeza de Casey Bernal y le dice: Do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? Y la respuesta de esta jovencita mártir fue: Yes, I do. Y en el momento el hombre le deja ir el tiro en la cabeza y la asesina por haber dicho: Yes, sí, yo creo en Jesús, creo en Dios. Ese mismo espíritu, hermanos, es un espíritu demoníaco. El que ha tomado a muchos para asesinar cristianos y tomará en el tiempo postrero para volver a hacer lo mismo en la persecución de la iglesia. El Señor nos ha dado un tiempo de calma y paz,
tenemos alguna especie de persecución, pero aún no hay muerte. Aún no nos matan por ser cristianos. En este tiempo mataban a la gente por ser cristiano. Y Michael le escribe esa canción, This is your time. Búsquenla cuando puedan. Aunque no menciona el nombre de la chica, pero de eso se trata. Bueno, hermanos, vamos terminando. Usaban su religión, hermanos, para influir en la persecución de la iglesia de Esmirna. Porque la religión, queridos hermanos, punto número 8, la religión no es igual que la relación con Dios. Escuchen esto maravilloso que leí y lo apunté para leerlo con ustedes. La religión es la búsqueda constante de Dios. Pero la relación de Dios, la relación es que Dios nos encontró a nosotros. Eso es todo. Dice Mateo 15:16, Juan 15:16. Jesús le dice a sus discípulos, porque no fueron ustedes los que me escogieron a mí. Fui yo el que los elegí a ustedes. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Porque fue Él el que nos buscó a nosotros. ¿Cuánta gente anda, verdad? Totalmente extraviada, perdida. Pero hermanos, la diferencia, relación no es igual que religión. Fue el Señor quien nos buscó a nosotros. Número 9, la relación con Dios nos hará padecer persecución. Nos hará padecer persecución. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. De Apocalipsis. Tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice ahí? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, lo que Jesús le anuncia a esta gente es, miren, los van a meter presos, los harán sufrir por 10 días y después los van a matar. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que le está diciendo. Hermanos, pero esta gente estaba presa, pero era libre en Cristo. ¿Quién más recuerdan que estaban presos y eran libres? Pablo y Silas, ¿no? Pablo y Silas adentro, dice de la palabra en el libro de los Hechos, dice que los pusieron en el calabozo más profundo. Los habían golpeado, sangraban, William. Habían puesto sus pies sobre un cepo. Y dice que a medianoche Pablo y Silas, hermanos, ¿qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Hermano, yo no sé cuál será tu cárcel en este momento. ¿Qué es lo que estaremos pasando en este momento? Enfermedad, tristeza, desilusión, incertidumbre, desesperanza, dolor, problemas familiares, etcétera, etcétera. Son cárceles que se nos irán presentando en toda la vida que tengamos. Hermanos, pero podemos ser libres, incluso pueden llevarnos presos injustamente. Como a Pablo y Silas. Estos hombres estaban presos, hermanos, pero eran libres porque sabían al Dios que servían y cantaban al Señor en medio de la tribulación, en medio de esa terrible condición que estaban. Hermanos, hay muchos libres que están presos a esta hora en el mundo. Hay mucha gente que es libre, que puede ir donde quiera, que puede comprar un boleto de avión, irse a Guatemala o a Dubái. Y sus fotos aparentan una vida exitosa, una vida divina, ¿no es cierto? Pero sus corazones son presos del pecado, de la maldad. El corazón está preso de la culpa, hermanos. Está preso por sus pasiones, por sus deseos, por sus fanatismos, hermanos. ¿Cómo sufren los del Barça y del Madrid, verdad? ¿Cómo sufren? Ustedes han visto un programa que se llama El Chiringuito, ¿sí? Hermanos, yo debo reconocer, con el perdón que ustedes me merecen, que yo le voy al Barça aunque me dé tristeza y lástima,
¿verdad? Van a perdonarme ustedes. Pero cuando yo veo el Chiringuito, vea, hay un men ahí que se llama Tomás Roncero. A ese hombre yo lo he visto llorar. Ustedes también, ¿verdad? Llorar. Yo no sé si es un actor. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que es mentira? ¿Será una actuación? Y los que lloran en los estadios, ¿será una actuación? Cuando River descendió hace unos años, ¿se acuerdan? Que River Plate, uno de los equipos más fuertes de Argentina, descendió. Los padres, Cristian, se abrazaban con sus niños porque el equipo había descendido a segunda división. Después subió. Ahora que descendió el Leicester, esto es para los futboleros, que ahora volvió a subir a la primera. Pero después de haber sido campeón hace pocos años, yo vi padres con sus hijos, mujeres, hermanos, llorando porque un equipo de fútbol había descendido de la primera división. Vi gente llorar porque sus partidos políticos no habían ganado. Vi gente llorar porque los alcaldes que estaban ahora ya no están. Porque la gente, hermanos, vive presa de sus pasiones, de sus deseos, de sus fanatismos. Hermanos, esa gente necesita ser libre. Yo amaré el fútbol siempre. Yo amaré la música siempre. Pero cuando, hermanos queridos, Cristo es nuestra prioridad, todo vuelve y se convierte en un segundo y tercer plano. Ya no se me quita el hambre, hermanos. Ayer vi los 4 goles que le metieron al Barça. Vi la entrevista, vi la conferencia de prensa. Ya no me dolió. También el perdón puede ser un fanatismo, la falta de perdón. Hay gente, hermanos, que no puede perdonar cosas del pasado. Y cuando ve a esa persona, hermanos, se duelen. No todo es fútbol en la vida. Palomo dijo una frase ayer en la noche en TCS, en el frente a frente. Dijo: el que sabe solo de fútbol no sabe nada. La vida no es solo una cosa. La vida no es solo su familia, hermano, no es solo sus hijos, no es solo su trabajo. La vida es mucho más que eso. Podemos estar presos físicamente, pero libres en Cristo. Podemos estar enfermos probablemente, atribulados, incluso ser pobres, tener escasez, pero libres en Cristo. Y la última, hermano, fieles siempre. La 9, la relación con Dios probablemente te hará padecer. Y el número 10, fieles siempre. Dice el versículo 10 en la parte B: y yo te daré la corona de la vida. A los que padecen por el causa de Cristo nos espera una corona, hermanos. Santiago 1:12 nos lo vuelve a recordar. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, hermanos. ¿A quiénes? A los que le aman. Amén. Aleluya, hermanos. Que el Señor ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Hermanos, gracias a Dios no padecemos persecución. Tal vez sí un poquito de rechazo, ¿verdad? Cuando la gente se da cuenta que usted predica a Cristo, que usted ama a Cristo, que usted hace lo correcto, no por quedar bien con el jefe primeramente, sino por quedar bien con su Señor. Cuando la gente se da cuenta de eso, nos tildan de fanáticos, de religiosos, de extremistas. Jesús dijo alguna vez: ustedes serán bienaventurados cuando por causa mía los vituperen y los persigan. Bienaventurados, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, listos. Esta ha sido la iglesia de Esmirna, una iglesia para aprender mucho. Sigan estudiándola ustedes, hermanos. La siguiente iglesia, si no mal recuerdo, será la iglesia de Pérgamo, una iglesia de Pérgamo.
que si no mal recuerdo dice que es el trono de Satanás, si no mal recuerdo. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria, Señor. Queremos ser fieles